Pues Dios me los bendiga a todos. Hermanos, llevamos casi 2 años estudiando el Pentateuco y ha sido una experiencia muy gratificante, yo creo, para cada uno de nosotros poder estudiar la Escritura con bastante profundidad. Recuerden que la semana pasada estudiamos este mismo pasaje de Deuteronomio 25:4, donde se habla de las responsabilidades del ministro, pero también se habla de los privilegios. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a analizar bíblicamente los privilegios que posee un ministro. Para eso les propongo la presente agenda de trabajo, donde estaremos analizando desde el texto original griego, qué es lo que dice Mateo 6:24. Bueno, esta porción está en arameo, vamos a estarla analizando. Vamos a estar observando también, pues sobre todo 4 puntos principales. Primero, la advertencia a los ministros contra el amor al dinero. Posteriormente estudiaremos la enseñanza bíblica sobre el sustento o el pago hacia los ministros. Estaremos respondiendo también a la pregunta, ¿cuándo debe el ministro abstenerse de recibir honorarios? Recordemos que Pablo precisamente tomó esa decisión. Entonces, creo que es importante que nosotros comprendamos cuándo se debe de hacer esto, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos de manutención económica hacia ministros en el Nuevo Testamento. Por ahí vamos a estar haciendo algunas observaciones pues bueno, creo que este es un tema bastante sencillo. La mayoría de nosotros creo que ya debiera de estar familiarizado pues con todo este contenido que realmente creo que es sencillo, pero también puede que a lo mejor alguno de los que estamos aquí, pues sí se sienta en contra de esta postura de brindar apoyo económico hacia un ministro, ¿no? Y dicho sea de paso, antes de iniciar, quiero que abramos nuestra mente y nuestro corazón a lo que dice la palabra, porque finalmente ella es la que dicta todo lo que tiene que ver con fe y conducta de los creyentes, ¿no? Entonces, vamos a empezar por la advertencia que se hace en general en Mateo 6:24, ya después de manera específica, los ministros contra el amor al dinero. Para eso, no sé si alguno de ustedes tenga la versión BTX4. Por aquí la vamos a estar buscando. Escuché que alguien levantó la mano. Hermano Rafael. Sí, no, para decirle que sí, yo la tengo acá la tengo en pantalla, la BTX4 tengo opciones en pantalla. Amén. ¿Nos puede apoyar, por favor, con la lectura de Mateo 6:24? Mateo 6:24 en la BTX4 dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Amén. Vean qué interesante empieza esto. Cuando nosotros estudiamos esta porción, nos vamos a dar cuenta de que primero este versículo de Mateo 6:24, que nos acaba de dar lectura a nuestro hermano Rafael, resulta interesante que primero esta sola palabra mamón está en arameo. ¿Esto qué significa? ¿Por qué pasa esto en el proceso de traducción? Cuando nosotros nos percatamos que la iglesia primitiva no cambia esta palabra, que la Reina Valera ya vendría traduciendo como dinero, pues es algo bien interesante, ¿no? Porque prácticamente desde la etimología aramea significa acumular o retener. Cuando nosotros estudiamos un poquito más a profundidad de esta palabra, nos vamos a dar cuenta que Mamón era una deidad pagana
que está íntimamente relacionada precisamente con todo lo que tiene que ver con estos aspectos del dinero, del estatus socioeconómico y demás. De hecho, resulta muy interesante que nosotros nos demos cuenta que si empezamos a estudiar un poquito más a detalle, pues se hablaría del engaño de la riqueza, ¿no? De hecho, cuando nosotros estudiamos lo que dice Lucas, capítulo 12, nos dice incluso que el ser humano tiene, pues sí, tiene esta falsa idea de que la riqueza da seguridad. Cuando nosotros también vemos lo que dice el profeta Isaías, él nos dice literalmente que no se confíe. Bueno, no recuerdo si es Isaías, dice que no confiemos en las riquezas, porque son como las águilas, ¿no? Que van a levantar sus alas y se irán. Todo esto debe de empezar a permear para que nosotros entendamos cuál es la postura bíblica acerca de la manutención de los ministros, ¿no? Ahora, ya yendo a puntos muy específicos de advertencia contra el ministro del amor al dinero, vamos a Tito 1:10. Vea qué interesante, porque la mayoría de las citas pues, las redacta el apóstol Pablo, ¿no? Dice la palabra del Señor, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Esto, hermanos, ya empieza a hacernos ruido. Un falso ministro, un falso pastor, falso maestro, es aquel primero que entra al ministerio por ganancia económica, que no lo está haciendo por vocación, no lo hace por amor. Pero aquí también la palabra nos da un perfil de quién es la persona que entra dentro de estas características. Como ya lo vamos a ver en Pedro también, y como vamos a ver algunos ejemplos en el Antiguo Testamento, pues la misma Biblia nos habla, ¿verdad?, de características como la falsa enseñanza, como la avaricia, como la sensualidad que caracteriza a este tipo de personas, ¿no? Vamos a ver también Primera de Pedro 5. Vamos a estar estudiando por ahí qué es lo que nos dice la palabra. Primera de Pedro 5, de los versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Vamos a ver que Pedro, nuevamente un poquito más adelante, nos vuelve a decir algo muy parecido, ¿no? Pero aquí es donde empieza a hacernos ruido esta advertencia tan sonante que está en todo el Antiguo Testamento, que está en el Nuevo Testamento, para aquellos que quieren servir a Dios por dinero. O sea, esto hay que tenerlo bien claro antes de ver precisamente los beneficios que tiene ser ministro. Está prohibidísimo bíblicamente hablando que una persona ingrese por dinero al ministerio. Segunda de Pedro 2:14, aquí es donde va a empezar ya lo rígido. Segunda de Pedro 2:14. ¿Alguien gusta leerlo? Amén. Segunda de Pedro 2:14 al 16, ya vi la manita levantada. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición.
Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, reprendió la locura del profeta. Amén. Está muy fuerte lo que dice acá. Está muy fuerte. A ver, Pedro nos está diciendo en esta sección que hay un ejemplo que utiliza la Biblia que también viene en Judas. Si nosotros nos vamos súper rápido, vamos a Judas 11. Acuérdense que Judas solamente tiene un capítulo, entonces no hay ningún detalle en encontrarlo. Judas 11. Vea lo que dice la palabra. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Recordemos un poquito números 22 al 24. La historia de Balaam es un caso muy particular. Era un profeta que es interesantísimo porque la Biblia dice que estaba caído, pero no ciego. Esto nos debiera a los ministros de causar pánico. Porque, hermanos, muchas veces nosotros como ministros vivimos mal y lo sabemos y no nos importa. Y Dios fue muy claro con este hombre. Cuando él trata en repetidas ocasiones de lucrar ese don que tenía, ¿verdad? Quería maldecir al pueblo, quería recibir dinero. Entonces Dios tiene que ocupar una serie de filtros, le vamos a llamar, de llamadas de atención para que él llegue el momento que se abstenga de hacerlo. Nunca profiere maldiciones en contra del pueblo. Incluso es interesante analizar que cuando él empieza a profetizar, es algo muy poético, muy concienzudo, pero eso no hablaba de su corazón. Su corazón estaba habituado a la codicia. Y esto creo que debe de darnos temor, porque el que seamos ministros no quiere decir que vivamos rectamente ante Dios. Dios conoce nuestro corazón. Y esto debiera, reitero, de causarnos pavor. El pensar de qué manera le estoy sirviendo a Dios. O sea, ¿lo estoy haciendo por dinero? ¿O lo hago porque amo su obra y porque realmente Dios me puso como ministro? Es una cosa que no me voy a cansar de decirlo, nos debe de dar temor. Porque, hermanos, en la obra de Dios, digo, dependiendo de cada caso, pero yo creo que se llega a poder, en algunos casos, a ganar muy bien, económicamente hablando, ¿no? Pero esa no debiera de ser nuestra motivación. Quienes ya llevamos un tiempo en el ministerio, pues creo que ya sabemos que es hasta al revés, terminas poniendo de tu bolsa, pero es una bendición ver cómo hermanos y personas que no conocen de Dios empiezan a cimentarse en la palabra. Ahora, ya teniendo entendida esta advertencia tan fuerte, pues vamos a empezar con lo que dice la Biblia acerca de pues, el sustento del ministro. Recordemos que el versículo de Deuteronomio 25:4 nos dice literalmente, se le pondrá bozal al buey que trilla. Ya veíamos que Pablo, lo vamos a ver más adelante, lo retoma en Primera de Timoteo, lo retoma también en Primera los Corintios. Vamos a estar observando por acá, mis queridos hermanos, pues qué es lo que nos dice la palabra, precisamente acerca de todo esto. Y reitero, abramos nuestro corazón y le pidamos a Dios, pues que nos enseñe a poder cultivar, ¿verdad? Una mente abierta a lo que dice la palabra. Mateo 10, versículos 9 y 10. Bienvenidos para quienes se están conectando. Dios les bendiga. Mateo 10, 9 y 10. Dice lo siguiente. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque
el obrero es digno de su alimento. ¿Qué es lo que está pasando acá? A ver, este contexto nos habla de cuando Jesús está dando indicaciones, pues a los discípulos, ¿no? Ellos ya iban a empezar a predicar, iban a llevar a cabo la extensión, esa es la palabra adecuada, la extensión del ministerio del Señor Jesucristo, ¿no? Al sanar a los enfermos, al echar fuera demonios, al tener un oficio querigmático o de anuncio de la palabra de Dios. Pero hermanos, llama la atención que Jesús ocupa el vocablo ketaomai, si usted gusta buscarlo, el vocablo 2932 en la concordancia Strong, y nos dice que esta idea de no os proveáis en el griego significa no acopies, no te apropies de salario o de ganancia. O sea, no busques esto antes, ojo, porque eso es lo que nos explica el griego, antes de iniciar mi labor ministerial. ¿Esto qué quiere decir? Que Taomai nos habla de que Dios mismo provee para la obra. Ahora, ¿por medio de qué? Porque se escucha muy bonito, ¿no? Sí, Dios me va a proveer. ¿Por medio de qué? Hermanos, yo creo que nada más a Elías le pasó que le mandó cuervos para que le diera de comer. O a la viuda de Sarepta que llevó al profeta para que le diera aceite. Pero esto hay que ser bien cabales en interpretar. A ver, vamos a 1 Corintios 9. Vea por favor lo que dice 1 Corintios 9 de los versículos 4 al 14. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque la ley de Moisés está escrito. Aquí entra Deuteronomio 25:4. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, ojo con esa palabra, que vivan del evangelio. Esto no está en el Antiguo Testamento. Por si alguien piensa en sus adentros, como fue mi postura mucho tiempo, que no debíamos de participar económicamente de los ministerios. Pablo está siendo bien claro. Es una obligación. Ahora, reiteramos, tiempo de la gracia. Que vamos a meternos a profundidad al vocablo koinoneo y vamos a explicar qué es lo que tiene que ver con este proceso de manutención del ministro. Primera de Timoteo 5, 17 y 18. Primera de Timoteo 5, 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario.
Esto estaba en el Antiguo Testamento. Pablo lo traslada al Nuevo Testamento. Está en las epístolas pastorales, está en las epístolas dirigidas a la iglesia de Corinto. Hermanos, creo que es muy claro. Bíblicamente, el ministro merece sustento. ¿De dónde va a venir? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero, hermanos, un hombre dividido de agendas, que trabaja en lo secular y que también se dedica al ministerio, pues muy difícilmente va a estar al 100%. De hecho, si usted estudia, como lo vamos a ver en Filipenses capítulo 4, si usted estudia a detalle la vida de Pablo, Pablo vivía épocas de dedicarse a hacer tiendas y épocas 100% mantenido por el ministerio. Y bueno, sabemos que Pablo, su extensión misionera fue enorme, pero eso requiere dinero. Entonces, veamos por favor esta pregunta, que creo que es muy importante. ¿Cuándo el ministro debe de abstenerse de recibir honorarios? Lo acabamos de leer, ¿no? Primera de Corintios 9. Regresemos un poquito. Primera de Corintios 9. De los versículos por ahí del 12 es donde sintetizamos todo, porque me quiero desplayar un poquito con el vocablo koinoneo. Vea lo que dice: si otros participan de este derecho, cuanto más nosotros. Versículo 13 dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Vea por favor lo que dice el versículo 18. Quiero sintetizar mucho esta parte. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente, eso a mí me encanta, gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. El punto por el cual el ministro se puede abstener de recibir honorarios es cuando cause problemas esto y sea un obstáculo para que el evangelio siga. Ahora, quiero que reflexionemos un poco. Yo creo que hay casos muy, 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 muy raros donde esto es una realidad, donde el ministro al recibir dinero ocasiona que el evangelio no avance. Reflexionaba sobre de esto y pensaba, probablemente esto pase cuando el ministro tenga un trabajo secular, pero esa opción la descartamos porque Pablo hacía tiendas. Jesús en esta tierra era carpintero. Los apóstoles, la mayoría, eran pescadores. Por ahí había un cobrador de impuestos. Entonces, esto es algo interesantísimo, ¿no? Porque el que recibamos un salario secular, pues no nos abstiene de recibir el salario por nuestro ejercicio ministerial. Ojo con eso. Ahora, ¿dónde vemos ejemplos de manutención económica hacia los ministros? Vamos a ver ejemplo de los 70. Cuando nosotros vemos Lucas, vámonos un poquito para atrás. Lucas 10, de los versículos 1 al 8. Vean lo que dice: después de estas cosas designó el Señor también otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él iba de ir, y les decía: la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros son pocos. Versículo 4: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Versículo 8: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed
lo que se os ponga delante. Otro ejemplo, este sí está más rebuscadito. Gálatas 6:6. Vamos a estar estudiando el texto griego. Aquí es donde me quiero desplayar mucho. Perdón porque corté algunas partes, pero se me hace muy interesante ver lo que es el koinoneo. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si usted tiene por ahí un Nuevo Testamento griego, no me va a dejar mentir, inicia Gálatas 6:6, pero no inicia diciendo el que es enseñado. No dice eso en griego. Aquí es donde empieza lo maravilloso. Dice koinoneo. ¿Qué es lo que significa esto? Aquí está miren lo que nos mandó el hermano Rafael. Esto está maravilloso. Koinoneito de okatehoumenos. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Koinoneito, koinoneo, habla sobre esta idea de la comunión, ¿no? Ahora, vamos a entender un poquito. Cuando nosotros estudiamos una raíz etimológica, necesitamos entender que esa palabra en griego, esa raíz etimológica, esa palabra en griego, en hebreo, en latín, en siriaco, en el idioma que sea, hermanos, tenía un uso en la cultura antigua. Eso se conoce como semántica. Ya he dado ejemplos de esto anteriormente, pero por ejemplo en Cuba, el guagua, tengo entendido que pues es un transporte. Pues aquí le decimos hacia los perros. Eso es un ejemplo de semántica, una misma palabra, distintos usos. En el griego secular, mis queridos hermanos, aquí empieza algo interesantísimo. Koinoneo significaba lo común, y los griegos seculares hablaban de posesiones, propiedades, ideas, sentimientos, sociedades, dinero, decisiones. Eso es lo que decía el griego secular. Pero cuando estudiamos el Antiguo Testamento y el judaísmo de la época del Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que los rabinos daban un equivalente que en griego significaría bebelos. Ojo con eso porque está interesantísimo, y nos hablaría precisamente de días laborales, terrenos, dinero o alimentos. Vean, por favor, que de aquí nace un poquito algunos sistemas filosóficos y socioeconómicos, ¿no? Ahora, es interesante también observar que los cínicos y los estoicos que escriben antes de que se plasmaran las ideas de la teología lucana, ojo, los cínicos creían que las posesiones, que el koinoneo, era la posesión común de todas las verdades. Pero los estoicos hablaban ya de la hermandad. ¿Por qué es importante entender el trasfondo filosófico de koinoneo? Bueno, porque simple y sencillamente eso se vacía en el Nuevo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento, al igual que nosotros, seres humanos, con un trasfondo ideológico y filosófico. Y recordemos que la Biblia no se dicta, Dios no le dijo a Lucas, escribe así, 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 sino que fue inspirado por el Espíritu Santo. No fue dictado. Ya hablaré en bibliología acerca de esto. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que había un paso más allá con los judíos y los esenios. Los judíos y los esenios decían, vamos a compartir todo, desde la comida más sencilla hasta la propiedad. Ay, hermano, ¿dónde viene eso? Estudie el Evangelio. Estudie, por favor, lo que dice Hechos. Literalmente todas las cosas tenían en común, dice el libro de los Hechos. Y ya en la teología lucana, eso a mí se me hace muy maravilloso. Lucas
¿verdad? Nos habla precisamente de esta profundidad. Incluso cuando vemos lo que escribe Tito, cuando vemos lo que se escribe en los equivalentes griegos, mis queridos hermanos, de koinos, koinonos, koinoneo, koinonía, ¿verdad? Y todas estas palabras, koinou, todo esto nos habla de compartir. Ahora, regresémonos al texto porque a veces nos perdemos un poquito. Gálatas 6:6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Qué está diciendo? Koinoneito, en particular en Gálatas 6:6 inicia, koinoneito, comparte con quien te está instruyendo. ¿Y qué es lo que dirían los estoicos? ¿Qué es lo que dirían los cínicos? Comparte, sí, un espíritu de hermandad. Llévate bien con tu instructor. Pero ya los esenios y los judíos van un paso más allá. Aparte de lo emocional, también va lo económico. También va la comida, también van las propiedades. Ahora, no me refiero con esto que a su pastor le regale su casa, claro que no. Pero cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, cómo se recibía a los hermanos, cómo se les daba hospedaje, cómo se les daba comida, hermanos, eso es lo mínimo que podemos hacer por un ministro. ¿Qué otro ejemplo de manutención económica hacia ministros tenemos en el Nuevo Testamento? Lo que hizo la iglesia de Filipos. Filipenses 4. Filipenses 4, vamos para allá. De los versículos 10 al 14. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Qué estaba pasando Pablo en este momento? Bueno, se cree que Pablo estaba pasando por una época muy difícil económicamente hablando. Y la iglesia de Filipos envía por medio de algunos de los hermanos ofrendas para Pablo. Hermanos, hay muchos ejemplos. Yo no lo puse aquí, pero recordemos que hay una parte del Nuevo Testamento donde dice literalmente que Judas tomaba de la bolsa del Señor. Y dices, ¿y eso qué tiene que ver con esto? Sencillito, que Jesús también recibía apoyo para su ministerio. El libro de los Hechos dice que había mujeres adineradas que participaban del ministerio del apóstol Pablo, ¿no? Dice que algunas de ellas vendían ropas púrpura, telas púrpura. Mis queridos hermanos, todo esto tiene que llevarnos a una comprensión más clara de lo que dice la palabra. Y para que no nos quedemos con un vacío. Ya no se los puse las diapositivas, pero Pablo está muy consciente de que hay ministros que ocupan esto para hacer daño. De hecho, cuando nosotros estudiamos Primera de Corintios 9, de los versículos 3 al 14, Pablo nos dice un poquito más adelante, en el versículo 18, que él está consciente del abuso que ocasionan algunos entrecomillados ministros. Hermanos, abramos nuestra mente, nuestro corazón, guardemos lo que dice la palabra y bendigamos a aquellos que están en la obra de Dios trabajando. Bendiga a su pastor, provea lo necesario para el ministerio.
y verá cómo Dios va a bendecir su vida. Es un mandato bíblico, lo acabamos de estudiar. Sea fiel a lo que dice la palabra y el Señor, mis queridos hermanos, que eso es lo importante, mueva su corazón a hacerlo. Así como Moisés, cuando estaba levantando el templo tan maravilloso, el tabernáculo tan maravilloso donde buscaban a Dios, y el dinero tan grande que se gastó, las cantidades de oro, de plata, de bronce que ya hemos estudiado, hermanos, dice que la gente llegaba, ya no cabía más. ¿Cuándo hemos visto eso en la actualidad? Es para reflexionar. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder bendecir la obra de Dios con nuestros recursos, con nuestra vida, nuestras oraciones, que lo hagamos de manera integral. En el nombre del Señor, que así sea.